Mi hijo tomó el micrófono en su propia boda, me buscó con los ojos entre 150 invitados y dijo que había crecido sintiéndose huérfano con un padre vivo. Lo dijo con calma, con la voz firme de quien ha ensayado esas palabras muchas veces, frente al espejo, a solas, hasta que dejan de doler y se convierten en algo que simplemente se pronuncia. Lo dijo delante de su madre, de su novia, de sus amigos, de los familiares de ambas familias y de personas que yo apenas conocía de vista. Y mientras hablaba, yo tenía una copa de vino tinto en la mano que seguía llena, porque llevaba casi 20 minutos sin poder dar un solo sorbo. Suscríbete antes de seguir escuchando. Lo que voy a contarte tiene una vuelta que no vas a ver llegar, y no querrás perderte ninguna parte de lo que hice después. Mi nombre es Eugenio Valverde Morales. Tengo 53 años. Soy empresario del sector inmobiliario en Valencia. Construí todo lo que tengo desde cero, sin herencia, sin apellido útil, sin nadie que me abriera una puerta ni me tendiera la mano en los momentos en que más falta me hacía. Y esa noche, sentado en la mesa de honor de la boda de mi único hijo, escuché cómo intentaban quitármelo todo sin tocarme todavía ni un solo euro. Pero antes de contarte lo que ocurrió esa noche, necesito que entiendas algo. Porque si te cuento solo el discurso, solo las palabras de Marcos delante de 150 personas, vas a pensar que esto es la historia de un padre que trabajó demasiado y pagó el precio con la distancia de su hijo. Y no lo es. Esto es algo completamente distinto. Esto es algo que tardé semanas en entender del todo, y cuando por fin lo entendí, el suelo desapareció debajo de mis pies de una forma que ningún discurso y ninguna copa sin terminar podrían haber provocado solos. La boda fue un sábado de octubre. El lugar era aún más antiguo en las afueras de Valencia, uno de esos edificios de piedra restaurada con jardines amplios y una luz de tarde que lo hace todo parecer más hermoso de lo que es. El tipo de sitio que se alquila para celebraciones que tienen que parecer perfectas desde la primera fotografía hasta la última. Yo mismo había pagado la totalidad, 120.000 euros entre el catering, la orquesta, las flores, los autobuses para los invitados que venían de fuera y el alquiler del espacio por un día completo. Lo pagué sin dudar, porque Marcos era mi hijo y porque uno hace esas cosas cuando puede hacerlas. Eso creía yo entonces. Llegué solo al aparcamiento del MAS, puntual como siempre, con el traje oscuro que había comprado el mes anterior para la ocasión. Amparo ya estaba dentro cuando entré. Llevaba un vestido azul oscuro que yo no había visto antes. El cabello recogido con esa sencillez estudiada que ella manejaba bien, y los pendientes de plata que le regalé en nuestro 20º aniversario. Estaba guapa. Eso también lo recuerdo con claridad, aunque ahora esa imagen tenga un sabor completamente distinto al que tenía aquella tarde. La ceremonia civil se celebró en el jardín exterior del MAS, con el sol de octubre cayendo de lado entre los árboles y una temperatura todavía agradable a esa hora. El juez leyó los textos de rigor con voz pausada, mientras 150 personas guardaban silencio. Marcos e Inés Ortega se casaron con la sencillez de quien no necesita adornos para que algo sea real. Inés es profesora, tiene 25 años, una mujer de mirada tranquila que sonrió durante toda la ceremonia con la expresión de quien está exactamente donde quiere estar. Marcos estaba serio, elegante con un traje gris que le sentaba bien, las manos entrelazadas con las de ella frente al juez. En ningún momento de la ceremonia me miró directamente. Lo noté. Claro que lo noté, pero me dije que era el nerviosismo propio del día, que los novios están en otro mundo durante la ceremonia, que yo mismo apenas recordaba las caras de quienes estaban sentados en las primeras filas el día que me casé con Amparo, hace 27 años. Me lo dije, y durante 3 horas más me lo creí sin dificultad. La cena transcurrió con ese ruido particular de las celebraciones grandes, el entrechocar de copas, las conversaciones superpuestas, la orquesta tocando en un rincón con el volumen justo para acompañar sin interrumpir. Me senté en la mesa principal junto a Amparo, 2 familiares de Inés que no conocía de nada, y la hermana de Amparo con su marido. Comí.
Respondí preguntas sobre el trabajo de forma automática, como llevo 30 años haciéndolo en cualquier cena donde alguien descubre que soy promotor inmobiliario. Alcé la copa en los brindis. Sonreí en las fotos que alguien me fue pidiendo a lo largo de la noche, con esa amabilidad insistente que tienen los fotógrafos de boda. Marcos pasó por la mesa principal una vez, a mitad de la cena, se inclinó ligeramente, me dio 2 palmadas en el hombro y dijo que se alegraba de que estuviera ahí. 2 palmadas, ni frías ni cálidas. El tipo de contacto físico que uno hace cuando tiene algo anotado en una lista y necesita tacharlo. Luego siguió hacia la mesa siguiente sin mirarme a los ojos ni un solo instante. Debí haberlo visto entonces. No lo vi. El momento de los agradecimientos llegó cuando la cena ya estaba terminando y las mesas empezaban a vaciarse de platos. El maestro de ceremonias tomó el micrófono con esa voz profesional y alegre que tienen todos los maestros de ceremonias de boda, agradeció la presencia de todos con las frases de siempre y anunció que los novios querían decir unas palabras antes de que empezara el baile. Inés habló primero. Fue breve, genuina, con la voz ligeramente temblorosa de quien no está acostumbrada a hablar delante de tanta gente. Agradeció a sus padres, nombró a sus amigas de siempre, miró a Marcos con esa expresión que no se puede fingir aunque se quiera. Hubo aplausos sinceros, el tipo de aplausos cálidos que uno da cuando algo ha sonado a verdad. Después le tocó a Marcos. Se levantó despacio de su silla, cogió el micrófono con la mano derecha y antes de decir una sola palabra, recorrió el salón con la mirada de una forma que no era la de alguien que busca las caras que quiere ver. Era la mirada de alguien que localiza un punto concreto, metódica, sin prisa. Me encontró. Sostuvo mi mirada exactamente 2 segundos y entonces habló. Quiero ser honesto esta noche. Creo que es el día indicado para hacerlo. La sala entera se quedó quieta. Ese tipo de quietud que se produce cuando 150 personas sienten al mismo tiempo que el tono de algo acaba de cambiar y todavía no saben hacia dónde va a girar. Crecí sintiéndome huérfano con un padre vivo. Eso no es fácil de decir delante de tanta gente, pero tampoco fue fácil vivirlo. Me alegra haberme criado prácticamente solo, porque me enseñó a no depender de nadie para construir lo que quiero. No hubo dramatismo en su voz, ningún temblor, ninguna rabia apenas contenida, ninguna pausa buscando el efecto. Habló con la serenidad de quien ha repetido esas palabras tantas veces en privado que ya no le producen ninguna reacción visible. Y eso, exactamente eso, fue lo que me detuvo por dentro de una forma que las palabras solas no habrían podido conseguir. No lo que dijo, la calma con la que lo dijo. 150 personas me miraron, algunas de reojo, con esa incomodidad de quien presencia algo que siente que no debería estar viendo. Otras directamente, con la curiosidad sin disimulo de quien observa un accidente desde lejos y no puede apartar los ojos aunque quiera. Sentí el peso de cada una de esas miradas como algo físico, como una presión que entraba por los lados y empujaba hacia adentro. Yo no me moví. Tenía la copa en la mano. La terminé despacio, sin apresuramiento, con los ojos puestos en el mantel blanco delante de mí, sin ningún gesto que pudiera leerse como reacción. Después doblé el guardanapo de tela sobre la mesa con la misma precisión con la que cierro un contrato importante. Esquinas alineadas, sin un solo doblez de más. Me levanté, empujé la silla hacia atrás con cuidado y caminé hacia la salida del salón. No me despedí de nadie. No miré a Amparo, que estaba sentada a mi izquierda con los ojos fijos en algún punto que no era yo. No volví la cabeza hacia Marcos. Caminé entre las mesas, crucé las puertas del salón, atravesé el jardín con el sonido de la orquesta retrocediendo a mis espaldas. Llegué al aparcamiento, abrí el coche y cerré la puerta. El silencio dentro del coche tenía una densidad que no esperaba. Me quedé sentado sin arrancar. El reloj del salpicadero marcaba las 11:16 de la noche. Desde el edificio llegaba la música amortiguada, el bajo resonando suavemente contra las puertas cerradas del MAS. Alguien dentro seguía celebrando como si nada hubiera cambiado. Saqué el teléfono. Busqué el número de Salvador Gutiérrez Ramos.
61 años, notario en Valencia desde hace 3 décadas, el hombre que ha gestionado cada operación significativa de mi vida profesional durante los últimos 20 años. Atiende el teléfono a cualquier hora cuando soy yo quien llama. Siempre lo ha hecho, respondió al segundo tono. Salvador, dije, la transferencia de los 30 millones que teníamos prevista para esta semana, cancélala, esta noche. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. El tipo de pausa de alguien que procesa, no que duda. Entendido, dijo y colgó, sin preguntas, sin el nombre de mi hijo pronunciado ni una sola vez entre los dos. Arranqué el coche y conduje de vuelta a Valencia por la autopista, con la radio apagada y las ventanas cerradas. Las luces de los pasos elevados cruzaban por encima del parabrisas a intervalos regulares, una detrás de otra, como si el mundo funcionara con perfecta normalidad y no supiera que algo acababa de romperse en uno de los salones de un más en las afueras. Pensé en una sola cosa durante todo el trayecto de regreso. Marcos sabía el importe exacto de esa transferencia, sabía el nombre del banco, sabía la fecha prevista para ejecutarla. Y yo nunca, en ninguna conversación, en ningún correo, en ningún momento de los últimos meses, se lo había dicho. Esa era la primera pregunta, la más pequeña, la que todavía no entendía que era la menos importante de todas las que estaban por llegar. El lunes por la mañana entré a la oficina a las 7:42, como llevo haciendo desde que abrí el primer despacho hace casi 30 años. El café de la máquina del pasillo estaba demasiado caliente para beberlo de inmediato, así que lo dejé sobre la esquina del escritorio mientras encendía el ordenador y revisaba la agenda del día. Reunión con un arquitecto a las 9:30. Llamada con el banco a las 11. Nada urgente. Nada que no pudiera manejarse con la mitad de la cabeza puesta en otro sitio. Cogí el café. Lo bebí de pie frente a la ventana que da a la calle, mirando el tráfico de primera hora sin ver realmente ningún coche. Y pensé, no por primera vez desde el sábado por la noche, que si quería entender lo que había ocurrido en aquella boda, tenía que empezar por el principio. No por las conversaciones de los últimos meses, no por los gestos extraños de las últimas semanas, por el principio de verdad. Nací en el barrio de Orriols, en Valencia, en el año 1971. Mi padre trabajaba en una fábrica de cerámica en Manises y mi madre llevaba la contabilidad de una ferretería del barrio con un cuaderno de hojas cuadriculadas y un bolígrafo que siempre tenía la tapa mordisqueada. No éramos pobres de la forma que queda bien en los relatos, esa pobreza con dignidad visible y lecciones morales incorporadas. Éramos de esa otra clase de familia, donde el dinero alcanzaba para lo necesario, pero nunca llegaba a lo deseable, y donde uno aprende desde muy joven la diferencia entre las dos cosas sin que nadie se la explique. Estudié empresariales en la Universidad de Valencia porque era la carrera más barata que podía hacer sin salir de la ciudad y porque los números siempre me habían resultado más manejables que las palabras. Me gradué en el año 93, en plena crisis, con un título que nadie pedía y sin ningún contacto que lo fuera a pedir, aunque sí lo hubieran necesitado. Conseguí mi primer trabajo gestionando el almacén de una empresa de materiales de construcción en el polígono de La Torre. El sueldo apenas cubría el alquiler de una habitación en un piso compartido con otros 3. Lo cogí igual. Durante 3 años, observé cómo funcionaba el negocio de la construcción desde el lado más básico posible. ¿Quién compraba qué? ¿A qué precio? ¿Con qué márgenes? ¿Con qué ritmo? Cuando en el 96 la economía empezó a recuperarse y el crédito se fue soltando, yo tenía una lectura del mercado que no estaba en ningún libro. Pedí un préstamo de 48.000 euros a una entidad que me dijo que no 2 veces antes de decirme que sí la tercera. Compré un solar en un municipio del área metropolitana. Construí 6 viviendas con una promotora pequeña que contraté con contrato detallado y letra pequeña revisada por un abogado que cobró más de lo que yo podía pagar cómodamente, y vendí las 6 antes de terminar la obra. No fue suerte, fue trabajo, atención y 3 años de información acumulada en un polígono industrial que nadie miraba. Con ese primer beneficio,
monté mi propia promotora. Eugenio Valverde. Promociones, un nombre sin glamour que todavía lleva la misma placa en la puerta del despacho que mandé hacer aquel año en una copistería del centro. Reinvertí absolutamente todo durante los primeros 5 años. No me compré coche hasta el año 2001. No me fui de vacaciones fuera de España hasta el 2003. Cada euro que entraba volvía a salir en forma de solar, de proyecto, de personal, de estructura. Conocí a Amparo en el año 1999. Tenía yo 28 años y ella 24. Nos presentaron en una cena de trabajo que yo fui a punto de cancelar por un problema en una obra que se resolvió a última hora. Amparo trabajaba entonces como administrativo en un estudio de arquitectura del centro de Valencia. Era ordenada, directa, de esas personas que hacen las cosas sin necesidad de que nadie se lo recuerde 2 veces. Me gustó eso antes que nada. Antes que su forma de reírse, antes que la forma en que me miraba cuando hablaba, antes que cualquier otra cosa. La eficiencia, en aquellos años, me resultaba más atractiva que cualquier cualidad que no tuviera aplicación práctica. Nos casamos en julio del año 2000, en una ceremonia sencilla con poco más de 80 invitados, sin excesos, sin deudas que pagar después. Nos mudamos a un piso que yo había reformado en el barrio de Ruzafa, un segundo sin ascensor con suelos de madera y una cocina que Amparo reorganizó completamente la semana siguiente a que entráramos, sin pedirme permiso y sin necesitarlo. Marcos nació en el 2002. Recuerdo el día que llegamos a casa con él desde la clínica. Era un martes de marzo, hacía frío todavía, y Amparo lo sentó en el centro del sofá envuelto en una manta azul que le había traído su madre. Yo me senté a su lado y los 3 nos quedamos ahí un rato largo sin decir nada, como si el silencio fuera la única respuesta adecuada a algo así. Los primeros años de Marcos los viví de la única forma que sabía vivir las cosas, con la intensidad puesta siempre donde había que resolver algo. Si había un problema en la empresa, el problema de la empresa pesaba más. Si había un proyecto complicado, el proyecto ocupaba los fines de semana. Amparo lo gestionaba todo en casa con la misma eficiencia silenciosa que había traído a nuestra relación desde el principio. Aparecía en las reuniones del colegio sin que yo recordara que eran ese día. Conocía por el nombre a los profesores de Marcos, organizaba las vacaciones de verano con antelación y resolución que hacía que el plan siempre saliera bien. No me lo pidió nunca con esas palabras. No me dijo, «Estate más presente, falta más a la oficina, Marcos te necesita aquí». No era su estilo, y yo no lo habría sabido escuchar de todos modos. Lo que hacía era otra cosa. Gestionaba mi ausencia como si fuera un factor permanente del hogar, como el tiempo o el tráfico, algo que no se discute, sino que se incorpora a los cálculos y se sigue adelante. Debo decirlo con claridad, aunque no me resulte cómodo. Hubo períodos en que Marcos tenía 8, 9, 10 años en que yo llegaba a casa cuando él ya estaba dormido 4 días seguidos. Hubo fines de semana que prometí y cancelé con una llamada de 10 minutos explicando que había surgido algo. Hubo conversaciones que empecé a la hora de cenar y no terminé porque el teléfono sonó y atendí, como siempre atendía. No lo hice por indiferencia. Lo hice porque estaba construyendo algo que creía que valía la pena construir, y no entendía todavía que un hijo no puede esperar a que su padre termine de construir. Eso es un error real, y lo reconozco sin disculpa ni dramatismo. Lo que Amparo sí hacía, y que yo valoro ahora con una mirada que entonces no tenía, era estar de verdad, con constancia, con paciencia de la que no se exhibe. Ella fue la que estuvo cuando Marcos tuvo anginas con 40 de fiebre un lunes de enero, la que lo llevó a sus primeros entrenamientos de fútbol los sábados por la mañana, la que se sentó a su lado con los libros de matemáticas cuando el chico empezó a tener dificultades en tercero de la ESO. Esa presencia fue real, y sería deshonesto negarlo. Pero había también otra Amparo que yo tardé demasiado en ver con claridad, una que recogía con cuidado cada ausencia mía, cada promesa rota, cada cena cancelada,
y las almacenaba en algún lugar que yo no podía ver y que nunca aparecía en ninguna conversación. No había discusiones grandes en nuestra casa, nunca las hubo. Cuando algo no salía bien, Amparo no lo decía. Se quedaba callada de una forma particular, con una quietud que yo interpretaba como aceptación y que ahora entiendo que era otra cosa completamente distinta. Marcos creció entre esas dos versiones de su madre sin que yo supiera distinguirlas. La empresa siguió creciendo durante los años 2000. Sobrevivimos la crisis del 8 de una forma que no todos en el sector pudieron hacer, porque yo había aprendido a no crecer más rápido de lo que el balance podía sostener, lección que me había costado una noche de insomnio completo en el 98, con una deuda que tardé 16 meses en liquidar. Cuando el mercado se recuperó, estábamos en posición de comprar activos que otros habían tenido que soltar. Para el año 2016, el patrimonio de la empresa superaba los 40 millones de euros en activos entre suelo, promociones en curso y participaciones en sociedades relacionadas. Marcos se licenció en Administración de Empresas en el año 23. Le ofrecí entrar en la empresa. Me dijo que prefería buscar su propio camino primero, que quería demostrar que podía solo. Lo respeté sin hacer presión. Le parecía una respuesta madura, la de alguien que no quiere vivir a la sombra de lo que su padre construyó, y eso me pareció bien. Conoció a Inés ese mismo año. Para el verano siguiente, estaban viviendo juntos en un apartamento en el barrio de l'Eixample que yo pagaba 1.300 euros al mes, porque Marcos estaba estableciéndose y porque ayudar a un hijo mientras encuentra su lugar es lo que uno hace cuando puede hacerlo. También el seguro médico privado. También el coche que se había quedado sin funcionar. También la reforma del baño del apartamento que costó 4.000 euros en otoño del 24. Nada de eso me pesaba. Nada de eso lo hice esperando un recibo o un agradecimiento. Lo hice porque era mi hijo y porque el dinero que yo había tardado 30 años en construir tenía exactamente ese uso entre muchos otros. La boda se anunció en enero. La fecha elegida, el primer sábado de octubre. Una fecha concreta, en una semana concreta. La misma semana en que Salvador y yo teníamos prevista la transferencia de los 30 millones. Aquella mañana del lunes, de pie frente a la ventana de mi oficina con el café ya frío entre los dedos, ese dato aterrizó en mi cabeza con un peso que no había tenido el sábado por la noche. No había sido coincidencia. No podía serlo. Nadie elige la fecha de su boda por accidente cuando hay una cantidad así en movimiento y cuando sabe exactamente cuándo está programada para ejecutarse. La pregunta no era ya cómo Marcos conocía el importe y el banco. La pregunta era desde cuándo lo sabía y quién más lo sabía junto a él. «Papá, necesito que hablemos. ¿Tienes un hueco esta tarde en la oficina?» La voz de Marcos en el teléfono sonaba más directa de lo habitual. Cortes sin aspereza, pero con una precisión en el tono que no encajaba del todo con la forma en que mi hijo solía llamarme cuando quería hablar de algo sin importancia. Era un miércoles de abril, aproximadamente 6 meses antes de la boda, y yo estaba revisando los planos de una promoción nueva en Paterna con el arquitecto del proyecto. Le pedí un momento. Salí al pasillo y dije que podía pasarse a las 5. Llegó a las 5:15. Llamó al interfono, subió solo, saludó a Concha, mi administrativa de 20 años, con la misma amabilidad de siempre, y entró al despacho con esa forma de moverse que había tenido desde adolescente. Sin prisa aparente, con los pies en el suelo, de una manera que transmitía confianza antes de haber abierto la boca. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, cruzó los antebrazos sobre la mesa y antes de que yo pudiera ofrecerle nada, habló. «Quería hablar contigo del tema de la transferencia». No dije nada durante un segundo entero. Me apoyé en el respaldo de la silla y lo miré con la expresión neutra que he aprendido a mantener en 30 años de negociaciones, donde el primero que habla de más pierde posición sin darse cuenta. «¿Qué tema concreto?», dije. Marcos abrió las manos sobre la mesa, un gesto que reconocí como el de alguien que quiere parecer razonable antes de pedir algo que sabe que no es poca cosa. «El apartamento de Inés y mío. Llevamos meses mirando opciones para comprar. Ya sabes que el alquiler es tirar el dinero.
y el mercado en Valencia está subiendo sin parar. Si esperamos otros 6 meses, vamos a pagar más por lo mismo. Hizo una pausa calculada. Sé que tienes prevista una transferencia importante antes del verano. Si pudieras adelantarla, aunque fuera en parte, nosotros podríamos cerrar la operación ahora y no perder la oportunidad. Ahí estaba. No en las palabras sueltas, sino en lo que había debajo de ellas. Marcos sabía que existía una transferencia. Sabía que era importante en términos de volumen, y sabía cuándo estaba aproximadamente prevista. Esas 3 cosas juntas no se obtienen de una conversación casual, ni de una suposición, ni de ese instinto que los hijos desarrollan para leer a sus padres. Se obtienen de una fuente concreta que las ha reunido y las ha transmitido con un propósito. Me tomé unos segundos antes de responder. No porque necesitara pensar la respuesta, sino porque necesitaba que mi voz sonara exactamente como siempre había sonado en esa misma silla frente a esa misma mesa. ¿De dónde sacas que hay una transferencia prevista? Marcos parpadeó una sola vez, muy rápido, casi imperceptible. Amparo lo mencionó en algún momento, que ibas a reorganizar algunas cosas antes del verano, que había algo en movimiento. Se encogió levemente de hombros. No me dio detalles, solo que era algo de peso. Lo dijo con naturalidad, con la fluidez de alguien que ha preparado esa respuesta y la ha dejado reposar el tiempo suficiente para que suene espontánea en lugar de construida. Yo asentí despacio, como si la explicación tuviera sentido y yo la estuviera procesando sin encontrar nada en ella que mereciera mayor atención. Como si no me pareciera relevante que Amparo le hubiera transmitido información que yo nunca le había dado a ella con ese nivel de especificidad. Ni el importe, ni el banco, ni la fecha. Nada de eso había salido de mi boca en ninguna conversación con mi esposa. «Déjame ver cómo están los plazos», dije. «Ahora mismo tengo 2 operaciones abiertas que dependen de liquidez. No te puedo confirmar nada esta semana». Marcos asintió. Parecía suficientemente satisfecho con eso como para no insistir. Hablamos otros 10 minutos de la boda, de los preparativos, de que el catering que habían elegido era bueno y de que la fecha del ensayo de la ceremonia estaba por confirmar. Se levantó. Nos dimos el abrazo breve de costumbre, 2 palmadas en la espalda sin calor ni frialdad excesivos, y se fue. Me quedé solo en el despacho durante un rato, después de que Concha cerrara la puerta exterior. El ruido de la calle llegaba amortiguado desde abajo. Sobre el escritorio, los planos del proyecto de Paterna seguían desplegados con las anotaciones a lápiz que había hecho por la mañana, y yo los miraba sin verlos. No llamé a nadie ese día. Todavía no tenía nada concreto, solo esa incomodidad que no alcanzaba a nombrarse con precisión, esa sensación de que algo en una conversación no cuadra del todo, pero que señalarlo en voz alta antes de tener más haría más daño que silenciarlo un poco más. Llegué a casa a la hora habitual. Amparo estaba en la cocina terminando de preparar la cena, una bandeja de verduras asadas y carne a la plancha, cuyo olor llegaba hasta el recibidor. Me recibió con normalidad. Me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien, que había tenido visita de Marcos por la tarde. Amparo no levantó la vista del fuego. «Ah, sí», me dijo que iba a pasarse. «¿Todo bien?» «Sí», respondí. Me habló de comprar un piso. Le dije que mirara opciones y que ya hablaríamos. Ella asintió sin añadir nada más y siguió removiendo la sartén con esa concentración que ponía en las cosas cotidianas. Yo colgué el abrigo en el perchero y fui al baño a lavarme las manos. Y durante los 2 minutos que el agua tardó en calentarse, me quedé quieto con los dedos bajo el grifo, pensando en algo muy concreto. En cuántas veces en los últimos meses había tenido conversaciones similares con Amparo, breves y sin grietas visibles, y en ninguna de ellas había mencionado la transferencia, ni el importe, ni el nombre del banco, ni la semana prevista para ejecutarla. Cenamos sin que yo sacara el tema. Conversación normal sobre cosas sin peso. Una obra en el edificio que llevaba semanas retrasándose, que Rosario había llamado esa tarde para preguntar cuándo nos veíamos, que el fin de semana había una exposición en el centro que Amparo tenía ganas de ver. Todo igual, todo en su sitio.
Después de cenar, fui al pequeño despacho que tengo en casa con la excusa de revisar unos correos pendientes. Me senté frente al ordenador y abrí la carpeta donde guardaba los documentos relacionados con las últimas operaciones financieras significativas. No buscaba nada en concreto. Quería revisar qué documentos existían sobre la transferencia prevista, en qué formato estaban guardados, si había algún papel físico o archivo digital que pudiera haber pasado por manos de Amparo sin que yo lo hubiera notado. Estaba leyendo el tercer documento cuando escuché pasos en el pasillo. La puerta del despacho estaba entornada. Me quedé completamente inmóvil. Los pasos se detuvieron justo al otro lado. Hubo un silencio de 4 o 5 segundos que se extendió de una forma difícil de describir, como el silencio entre el relámpago y el primer trueno cuando la tormenta ya está encima, y uno sabe que el ruido va a llegar, pero no sabe exactamente cuándo. Luego Amparo abrió la puerta. Llevaba el pijama puesto, la cara lavada, el pelo suelto, la imagen completamente ordinaria de alguien que lleva más de 20 años viviendo con otra persona y ya no necesita ningún protocolo en la última hora del día. Yo cerré la carpeta de documentos con un solo movimiento, sin apresuramiento, como quien termina algo sin importancia antes de levantarse. ¿Tardas mucho? Voy a acostarme. 5 minutos más, dije. Voy enseguida. Ella asintió, dijo buenas noches, y tiró de la puerta dejándola exactamente como estaba antes de entrar. Sus pasos se alejaron por el pasillo hasta el dormitorio. No moví un músculo durante casi un minuto completo. No había visto nada. O si había visto algo en la pantalla antes de que yo cerrara la carpeta, no había reaccionado de ninguna forma que pudiera leerse. Eso era el problema. Si hubiera preguntado, si hubiera cambiado el tono, si hubiera dicho cualquier cosa que no encajara en la normalidad del momento, yo habría tenido un punto de referencia, un dato. Así no tenía nada. Solo un silencio en el pasillo que podía significar lo que yo quisiera según el estado en que se encontrara mi cabeza esa noche. Cerré el ordenador, apagué la luz del despacho y fui al dormitorio. Amparo estaba en la cama, de lado, con los ojos cerrados o con la respiración de alguien que duerme, que no siempre es lo mismo. Me acosté con cuidado, apagué la lamparilla de mi lado y me quedé quieto en la oscuridad, escuchando el tráfico lejano de la calle. Durante los días siguientes, presté atención a cosas a las que nunca antes me había resultado necesario prestar atención, no de forma compulsiva ni visible, sino con esa concentración lateral que uno desarrolla cuando no quiere que el objeto de su observación perciba que está siendo observado. Amparo se comportaba exactamente como siempre. La misma rutina, los mismos horarios, los mismos silencios funcionales de una pareja que lleva suficientes años junta para no necesitar llenar cada espacio con palabras. Pero un sábado al mediodía, con los platos ya recogidos y el café recién servido sobre la mesa, dijo algo que no venía de ninguna conversación previa. No lo dijo hacia mí. Lo dijo mirando la ventana, con la taza entre las manos, con esa forma de hablar que tiene quien lanza un pensamiento al aire sin dirigirlo a nadie en particular. Los hijos cargan lo que los padres no quisieron ver. Cogí mi taza. La sostuve con las 2 manos. Miré el fondo del café. ¿A qué viene eso?, pregunté con la voz completamente plana. Amparo se encogió de hombros sin apartar los ojos de la calle. Nada. Una cosa que leí esta semana. Me pareció que tenía verdad. Dejé la taza sobre la mesa sin hacer ruido. La frase en sí podía ser cualquier cosa. Una reflexión suelta, una cita recogida en algún artículo. El tipo de comentario que uno hace sin segunda intención y que el otro interpreta según lo que lleva acumulado en la cabeza en ese momento. Podía ser exactamente eso, o podía ser el tipo de frase que alguien coloca con cuidado para medir si aterriza en algún lugar concreto y cómo reacciona quien la recibe. La diferencia entre las 2 posibilidades no era pequeña. Era la diferencia entre estar ante una esposa que llevaba un mes con algo en mente que no sabía cómo sacar, o ante alguien que llevaba mucho más tiempo construyendo algo que yo todavía no había empezado a ver con claridad. Lo que no pude determinar esa tarde fue cuál de las 2 cosas era. Y esa incertidumbre, que desde fuera parecía menor,
Era exactamente la que me impedía actuar sin antes tener algo más sólido que una visita de mi hijo a la oficina y una frase dicha mirando por la ventana un sábado al mediodía. 3 días después, un martes por la mañana temprano, llamé a Félix Aguirre Medina. No le expliqué nada por teléfono, solo le pedí que nos viéramos en persona, en un bar del centro que él conocía bien y donde yo no había estado nunca. Le dije que tenía algo que revisar con discreción y que no podía dejarlo para más adelante. Félix me preguntó cuándo podía ser. Le dije que esa misma tarde si era posible. Lo era. Lo que todavía no sabía cuando colgué el teléfono era que Félix en las semanas siguientes iba a encontrar algo que no estaba en ninguna carpeta que yo hubiera revisado. Algo que no tenía que ver directamente con una transferencia bancaria, sino con un documento firmado, con una fecha concreta estampada en el margen y con el nombre de mi hijo escrito de su puño y letra en un papel que yo nunca debería haber necesitado ver. El teléfono sonó a las 8:12 del domingo por la mañana. Amplitud de señal plena, pantalla encendida sobre la mesilla, el nombre de Rosario iluminado en letras blancas. Descolgué antes del tercer tono. Mi hermana tiene 58 años y lleva toda la vida siendo la clase de persona que no llama a esa hora a menos que tenga algo concreto que decir. No es de las que marcan un número para preguntar si dormiste bien o para comentar el tiempo. Cuando Rosario llama antes de las 9 un domingo, hay una razón. ¿Estás solo?, dijo. Miré a mi izquierda. Amparo seguía dormida, o al menos eso parecía, con la espalda vuelta hacia mí y la respiración acompasada de quien no ha oído nada. «Dame un momento», respondí en voz baja. Me levanté con cuidado, cogí el teléfono y salí al pasillo. Cerré la puerta del dormitorio con la misma delicadeza con que se cierra algo frágil. Caminé hasta el despacho, entré y giré el pestillo por primera vez en meses. «Ya», dije. Rosario tardó menos de un segundo en empezar. «Eugenio, no sé si lo viste desde la mesa, pero yo estaba cerca de la entrada lateral del salón cuando Marcos empezó a hablar. Y antes de que acabara el primer minuto, me giré porque quería ver tu cara. Pero lo que vi no fue tu cara. Esperé. Vi a Amparo. Tenía el teléfono en la mano y estaba escribiendo. No miraba a Marcos, no miraba el salón. Estaba con la vista en la pantalla. Y en un momento, mientras Marcos todavía hablaba, levantó los ojos, miró hacia tu mesa y se rió. Una sonrisa pequeña, de esas que uno hace cuando algo sale como lo había calculado. El silencio que siguió a esas palabras lo ocupé contando mentalmente los segundos sin darme cuenta. «¿Estás segura de lo que viste?», pregunté. «Llevo 27 años mirando a esa mujer en reuniones familiares», dijo Rosario, con una calma que era más seria que cualquier tono elevado. «Conozco perfectamente cómo reacciona cuando algo la sorprende y cómo reacciona cuando algo sale según lo planeado. Lo que vi anoche no era sorpresa. Hablamos otros 5 minutos. Le dije que lo estaba mirando, que no actuara ni dijera nada a nadie de momento, que necesitaba tiempo para tener más antes de mover cualquier cosa. Rosario aceptó sin protestar, porque conoce la forma en que trabajo. Despacio, con documentos, sin saltar antes de ver el suelo. Cuando colgué, me quedé de pie en el despacho con la luz del domingo, entrando de lado por la persiana entornada. El café que todavía no había preparado, la casa en silencio, y esa llamada posándose encima de todo lo demás que ya llevaba semanas acumulándose. El lunes y el martes transcurrieron con la rutina de siempre. No cambié nada en mi comportamiento con Amparo. Mismos horarios, misma cena, misma conversación plana sobre asuntos cotidianos que no rozaban ninguno de los temas que me ocupaban la cabeza en cuanto ella dejaba de estar en el mismo espacio que yo. El miércoles por la tarde, Amparo me dijo al salir de casa que iba a ver a su hermana, que probablemente cenarían juntas y que no la esperara. Lo dijo mientras cogía el bolso del perchero de la entrada, con esa normalidad de quien tiene planes regulares con personas de siempre. Cerré la puerta. Escuché el ascensor bajar. Esperé 2 minutos completos junto a la ventana del salón hasta ver su figura cruzar la acera y doblar la esquina hacia la parada del metro.
Entonces fui al dormitorio, no a los cajones del escritorio, no a la mesilla, no a los armarios. Fui al altillo del vestidor, al estante del fondo, donde Amparo guardaba los bolsos que no usaba a diario. Los de viaje, alguno de temporadas anteriores, uno de piel negra que yo no le había visto nunca en la mano. Era grande con cierre de cremallera doble y llevaba ahí tanto tiempo que tenía una capa ligera de polvo en las esquinas superiores. Lo cogí, lo deposité sobre la cama, abrí la cremallera exterior, vacío. Abrí la cremallera interior, el bolsillo que va pegado al forro, el que los bolsos de ese tipo tienen para documentos o cosas que no se quieren mezclar con el resto del contenido. Dentro había un teléfono. Un modelo de gama media, de los que se compran con tarjeta prepago sin necesidad de contrato. Pantalla apagada, sin funda. Lo sostuve entre los dedos durante un momento sin encenderlo, como si el peso de lo que podía contener se hiciera físicamente más denso cuanto más tiempo permanecía inerte en mi mano. Lo encendí. No pedía contraseña. La pantalla abrió directamente en la aplicación de mensajería, con una conversación activa en la parte superior. El nombre guardado en el contacto era una inicial sola. M. Empecé a leer desde el principio del hilo, no desde los mensajes más recientes, desde el principio. El primer mensaje tenía fecha de marzo del año anterior, 19 meses atrás. Paro aquí para que lo entiendas bien. Lo que encontré en ese teléfono no fue una conversación entre una madre y un hijo hablando mal del padre. Eso lo habría podido procesar, haberlo guardado en algún lugar interno como daño colateral de años difíciles y seguir adelante con la cabeza baja. Lo que encontré fue otra cosa completamente distinta. Era una planificación, con fechas, con pasos enumerados, con el nombre del banco escrito de forma literal en al menos 3 mensajes distintos, con el importe de la transferencia, 30 millones de euros, apareciendo por primera vez en un mensaje de Amparo de hacía 14 meses, junto a una frase que se me quedó grabada de una forma que no tiene que ver con la memoria, sino con algo más hondo. Con eso nos basta para los dos si lo hacemos bien. Me senté en el borde de la cama. No fue un movimiento consciente. Fue el cuerpo tomando una decisión que la cabeza todavía no había terminado de autorizar, como cuando uno pierde el equilibrio y busca una superficie sin pensarlo. Seguí leyendo. La fecha de la boda había sido discutida durante semanas entre los dos. En los mensajes aparecía con claridad que la intención original de Marcos e Inés era casarse en primavera, en mayo o junio. Pero en un mensaje de agosto del año anterior, Amparo escribía que había consultado con Salvador indirectamente, a través de una conversación que yo iba a necesitar recordar para ubicarla, y que la transferencia estaba prevista para la primera quincena de octubre. El mensaje siguiente de Marcos decía textualmente: «Entonces octubre, lo hablo con Inés esta semana, ella no necesita saber el motivo». La cámara se mueve despacio cuando uno lee algo así. El tiempo no se detiene como en las películas. No hay un instante dramático de silencio absoluto. Lo que hay es una especie de retardo entre lo que los ojos recogen y lo que el cerebro consiente en procesar, como si hubiera un filtro que intenta protegerte de la velocidad con que tu realidad se está reorganizando. La lógica del plan era sencilla en su mecánica y brutal en su cálculo. La humillación pública en la boda no era un desahogo emocional de mi hijo ni un ajuste de cuentas con años de distancia. Era una palanca. Si yo, delante de 150 personas que me habían visto sentado en la mesa de honor de la boda de mi único hijo, cancelaba la transferencia en los días siguientes, el relato ya estaba escrito. El padre millonario que castiga al hijo por hablar con sinceridad el día de su boda, que antepone el dinero a la sangre, que confirma exactamente lo que el chico había dicho en el discurso. Cualquier movimiento mío en sentido contrario a la transferencia quedaba envenenado de antemano por esa narración. Era elegante, en el sentido más frío del término, y llevaba 14 meses construyéndose. Revisé la hora en el teléfono. Amparo llevaba fuera 40 minutos.
Me quedaban entre 1 hora y 1 hora y media, probablemente, antes de que volviera. No era suficiente para leer todos los mensajes con la atención que merecían, y sacarle fotos a cada pantalla en ese momento habría tomado más tiempo del que tenía con margen de seguridad. Hice lo que pude en el tiempo disponible. Fotografié los mensajes que contenían el nombre del banco, el importe, la fecha de la boda como decisión táctica y la frase de Amparo de agosto. Luego apagué el teléfono. Lo volví a colocar en el bolsillo interior del bolso, cerré ambas cremalleras y subí el bolso al altillo exactamente en la posición en que lo había encontrado, esquinas alineadas con el borde del estante. La misma capa de polvo ahora ligeramente alterada en uno de los lados. Eso último me detuvo. Me subí a la silla del escritorio para alcanzar mejor el estante y con 2 dedos repartí el polvo lo más uniformemente que pude sobre la cara superior del bolso. No sería perfecto, pero tendría que ser suficiente. Volví al salón, me senté en el sofá, encendí la televisión sin poner el volumen, solo para tener algo frente a los ojos que no fuera el techo. A las 8:43 escuché la llave en la cerradura. Amparo entró, dejó el bolso de uso diario en el perchero, asomó la cabeza al salón y dijo que la cena con su hermana había estado bien, que habían hablado del viaje que estaban organizando para la primavera, que tenía sueño y se iba a duchar. Lo dijo todo en el mismo tono de siempre, con la misma cadencia natural de cada noche, y yo respondí que bien, que me alegraba, que yo llegaría un poco más tarde porque tenía un correo pendiente. Me esperé 10 minutos. Luego fui al despacho, cerré la puerta y le escribí a Félix un mensaje de texto de 3 líneas. Le decía que mañana, a la hora que pudiera, necesitaba verle en persona, que había un elemento nuevo, que lo que llevábamos semanas revisando en los movimientos bancarios era probablemente la mitad de la historia. Félix respondió en menos de 2 minutos. Mañana a las 10 en el mismo sitio. Guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta, que estaba colgada en la silla del despacho, y me quedé mirando la pantalla apagada del ordenador durante un rato. Lo que no sabía todavía, y que Félix me iba a poner encima de la mesa a las 10 de la mañana siguiente, era que los movimientos bancarios que había estado rastreando durante semanas no eran el mecanismo principal de lo que Amparo había estado construyendo. Eran la cobertura. El mecanismo principal tenía firma notarial, tenía fecha, y llevaba el nombre de mi hijo estampado en el margen inferior de una página que yo nunca había autorizado a nadie a redactar. Félix Aguirre Medina llegó al bar antes que yo. Lo vi desde la acera a través del cristal, sentado al fondo de espaldas a la pared, con una carpeta cerrada sobre la mesa y un café a medio tomar. Tenía ese aspecto de hombre que pasa desapercibido en cualquier sitio, no por descuido, sino por entrenamiento, la clase de cara y la clase de ropa que no generan ningún recuerdo en quien las ve. 56 años, 20 de ellos, en el departamento de riesgos de un banco de Madrid, antes de montar su propia estructura de investigación privada. No era de los que adornan los informes con suposiciones. Todo lo que ponía en papel tenía respaldo. Me senté frente a él sin pedir nada al camarero. No había tiempo para ceremonias. Félix abrió la carpeta sin preámbulos y colocó sobre la mesa una hoja con columnas de cifras. Movimientos bancarios de una cuenta corriente a nombre de Amparo Jiménez Fonseca en una entidad diferente a la que usábamos habitualmente como familia. Una cuenta que yo desconocía por completo y que ella había abierto hacía 2 años y 4 meses. 23 transferencias en 28 meses, dijo Félix, señalando la columna de la derecha con el índice. Ninguna supera los 20.000 euros. La más pequeña es de 4.300, distribuidas de forma irregular, sin una periodicidad fija que levante una alerta automática. El total acumulado es 382.000 euros. Lo miré sin decir nada durante unos segundos. 382.000 euros. Extraídos con la paciencia y la disciplina de quien sabe exactamente qué umbral no hay que cruzar para que los sistemas de detección no generen señales y distribuidos en un período lo suficientemente largo para que ningún mes, visto de forma aislada, pareciera relevante. ¿De dónde salió ese dinero?, se pregunté. De 3 fuentes distintas.
respondió Félix. La primera, transferencias periódicas desde la cuenta conjunta que tienen ustedes. Cantidades pequeñas que encajan con gastos domésticos habituales. Ropa, farmacia, alimentación. Nadie que revisara el extracto mensual sin buscarlo específicamente las identificaría como salidas anómalas. Pasó a la segunda hoja. La segunda fuente es una tarjeta de crédito a su nombre que figura en la cuenta conjunta como gasto corriente. Parte de las compras que aparecen en esa tarjeta nunca existieron como tal. Son cargos de establecimientos que aceptaron pagos fraccionados que después ella canjeó en efectivo. Levantó la vista de los papeles un momento. La tercera fuente es la que más tiempo me llevó a identificar. Hay 5 ingresos en esa cuenta que vienen de una tercera entidad, importes de entre 30 y 40 mil euros cada uno, en fechas separadas por meses. El origen es una sociedad limitada, constituida hace 3 años con denominación genérica, administrador único, domicilio social, en un despacho de gestoría en Murcia. ¿Quién figura como administrador? Félix sacó otra hoja y la colocó frente a mí sin decir nada. El nombre en el documento era Marcos Valverde Jiménez. Me recosté en la silla muy despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera alterar algo que necesitaba permanecer estable unos segundos más. La sociedad tenía 3 años de antigüedad. Marcos tenía 24 cuando fue constituida, recién empezando a trabajar en su primer empleo, pagándose el apartamento con el dinero que yo transfería puntualmente cada mes. ¿La sociedad tiene actividad real?, pregunté. Ninguna, dijo Félix. Objeto social declarado, consultoría de gestión empresarial. Facturación anual declarada, 0 en los 2 primeros ejercicios, una cantidad simbólica en el tercero. Es un vehículo, no un negocio. Un vehículo para mover dinero desde un punto hasta otro, dejando el menor rastro posible entre los 2 extremos. Eso era todo. Marcos no lo había creado para trabajar en él, lo había creado para que Amparo tuviera un canal de salida que no llevara su nombre directamente en el origen. La segunda hoja que Félix sacó entonces era diferente en formato a todo lo anterior. No era un extracto bancario ni un registro mercantil. Era la fotocopia de un contrato privado. 4 páginas, encabezado con el nombre de un despacho de abogados de Valencia, especializado en derecho patrimonial y sucesiones. Las partes del contrato, Amparo Jiménez Fonseca, como parte contratante, y un letrado llamado Rodrigo Fuentes Navarro, como parte prestadora de servicios. Objeto del contrato: asesoramiento jurídico para la preparación de una acción de impugnación de testamento y revisión patrimonial frente a Eugenio Valverde Morales. La fecha del contrato: 16 de julio. 2 meses y medio antes de la boda. Al pie de la última página, en el apartado de testigos instrumentales, había 2 firmas. La primera era de una empleada administrativa del propio despacho. La segunda tenía debajo un nombre escrito a máquina: Marcos Valverde Jiménez. ¿Cómo lo obtuviste?, pregunté. El despacho de Fuentes Navarro tiene un empleado que tramitó el contrato y que tiene sus propios motivos para no querer seguir trabajando allí, respondió Félix, con la economía de palabras de quien ha aprendido que las fuentes no se detallan más de lo necesario. La copia es auténtica. Lo he verificado contra los sellos originales. La lógica del documento era esta. Amparo había contratado a un abogado 2 meses antes de la boda para preparar la impugnación del testamento, argumentando que mi patrimonio inmobiliario contenía activos no declarados en la valoración oficial que figuraría en el proceso de separación. La impugnación no requería prueba inmediata de esos activos, solo el inicio del procedimiento, que obligaría a una auditoría judicial completa de mis sociedades, mis propiedades y mis participaciones durante meses o años. Marcos había firmado como testigo, lo que significaba que no solo conocía el plan, sino que había estado presente en el despacho el día que su madre lo formalizó. 2 meses y medio antes de subirse a un escenario y decir delante de 150 personas que se había criado solo. Guardé esa información en algún lugar donde no pudiera moverse demasiado mientras seguía hablando con Félix, porque necesitaba terminar la reunión con la misma temperatura con que la había empezado, y el calor que comenzaba a subirme desde el pecho hacia arriba
No era del tipo que ayuda a pensar con claridad. Pasamos otros 20 minutos revisando el resto del material. Félix había documentado las fechas de los movimientos bancarios con precisión suficiente para establecer una cronología coherente. Los primeros desvíos habían empezado aproximadamente un mes después de que yo le comentara a Amparo, en una conversación doméstica sin mayor importancia, que la empresa había tenido el mejor ejercicio de su historia. No le había dado cifras, no había mencionado cantidades, solo había dicho que había sido un buen año. Al mes siguiente, la primera transferencia a la cuenta desconocida. Había escuchado lo suficiente para calcular y había empezado a construir desde ahí. Salí del bar a las 11:40. Caminé 4 manzanas hasta mi coche, aparcado en una calle lateral, despacio, con las manos en los bolsillos y la vista en el suelo, procesando cada dato en el orden en que lo necesitaba para tener una imagen completa antes de dar un solo paso que no pudiera deshacerse. La tarde de ese mismo día, tuve la reunión más difícil de mantener de todo ese periodo. Amparo me llamó a las 6 para preguntarme si cenaba en casa. Le dije que sí, que llegaría sobre las 8. Cuando entré, ella estaba revisando algo en el ordenador portátil sobre la mesa del salón. Al escucharme, cerró la pantalla con un movimiento rápido, demasiado rápido. Me detuve un momento en el umbral del salón, el portátil cerrado, ella girando la silla hacia mí con una sonrisa completamente natural. «¿Y llegas pronto?» «La reunión de la tarde fue más corta de lo previsto», dije, colgando el abrigo como si no hubiera visto nada. Fui a la cocina, serví un vaso de agua, lo bebí de pie junto a la encimera. «¿Qué estabas mirando?» 2 segundos de pausa. Lo suficientemente breve para no parecer duda, lo suficientemente largo para no ser inmediato. «Nada importante. Unas fotos de la boda que me mandó la hermana de Inés». «Ah», dije. «¿Salieron bien?» «Bastante bien, sí». Me senté en el sofá con un informe de trabajo que saqué del maletín y estuve leyéndolo durante 40 minutos sin retener ni una sola línea, mientras Amparo preparaba la cena en la cocina con el sonido familiar de los armarios abriéndose y los cacharros moviéndose sobre el fuego. En ningún momento de la noche se volvió a mencionar el portátil, pero a las 10, cuando Amparo fue al baño antes de acostarse, me acerqué a la mesa del salón y toqué el lateral del portátil con 2 dedos. Todavía estaba ligeramente caliente. Había estado conectado durante mucho más tiempo que lo que una revisión de fotos habría necesitado. Eso podía significar muchas cosas, o podía significar una sola. Lo que sí sabía en ese momento era que necesitaba hablar con Salvador antes de que pasara otra semana. No para ejecutar nada todavía, sino para preparar los instrumentos jurídicos que iban a hacer falta cuando llegara el momento de actuar. Porque lo que Félix me había puesto encima de la mesa esa mañana era suficiente para sostener una acción legal, pero una acción legal sin los activos correctamente blindados antes de iniciarla no era una victoria. Era una guerra con el terreno cedido de antemano. Llamé a Salvador al día siguiente a primera hora. Le pedí que me reservara una hora sin secretaria presente, sin agenda anotada, sin ningún nombre asociado a la reunión en su calendario. Él me preguntó si era urgente. Le dije que dependía de lo que llamáramos urgente. No había fuego todavía, pero el humo llevaba meses acumulándose en lugares que yo no había mirado con suficiente atención, y prefería tener el agua preparada antes de que la situación me obligara a improvisar. Salvador dijo que el jueves por la tarde estaba libre. Lo que no le dije por teléfono, y que reservé para esa reunión del jueves, era que los documentos que Félix había recopilado eran suficientes para un procedimiento por fraude patrimonial, pero que todavía había una pieza que faltaba. Necesitaba saber con exactitud qué figuraba en el testamento que Amparo y su abogado querían impugnar, porque si el documento de Rodrigo Fuentes Navarro mencionaba activos no declarados, alguien le había dado información sobre lo que buscaban antes de redactar esa cláusula, y esa información no podía haberla obtenido Amparo sola. Había alguien más, alguien que conocía la estructura de mis sociedades con el nivel de detalle suficiente para señalar exactamente dónde buscar. Alguien que no era ni Marcos ni Amparo,
porque ninguno de los dos había tenido acceso directo a esa documentación. Esa pregunta, que no había formulado en voz alta todavía, era la que iba a cambiar el peso de todo lo demás cuando tuviera la respuesta. La reunión con Salvador empezó a las 5:10 del jueves, porque él terminó antes de lo previsto con el cliente anterior y me hizo pasar directamente al despacho interior, el que no tiene ventana a la calle y donde la única luz es artificial. Lleva ese despacho desde que abrió su notaría hace 31 años, y hay algo en ese espacio sin luz natural que lo convierte en el lugar más adecuado del mundo para las conversaciones que no quieres que salgan de donde empiezan. Salvador tiene la costumbre de no hablar mientras lee. Lo colocó todo sobre la mesa, los extractos que le traje en una carpeta sin membrete, las fotocopias del contrato con el nombre de Marcos al pie, el resumen de las sociedades que Félix había documentado, y los leyó página a página con la concentración silenciosa de alguien que ha pasado 30 años entrenando para no reaccionar ante lo que lee, sino para entenderlo primero. Tardó 22 minutos. Yo estuve sentado frente a él sin decir una palabra. Cuando terminó, cerró la carpeta, apoyó los codos sobre la mesa y me miró. ¿Cuánto sabe ella de lo que tú sabes? Nada, dije. Hasta donde puedo confirmar. Salvador asintió despacio. Esa pregunta no era casual. Era la primera pregunta que cualquier profesional hace cuando alguien lleva un proceso de este tipo sin que la otra parte lo sepa, porque el margen entre actuar con ventaja y actuar demasiado tarde lo define exactamente eso, la asimetría de la información entre los dos lados. El contrato con Fuentes Navarro es el problema principal, dijo. Una impugnación de testamento basada en activos no declarados puede sostenerse con muy poca cosa si el juez admite la exploración patrimonial. No necesitan ganar el caso, necesitan que el proceso se abra, porque el proceso en sí ya congela la operatividad de tus sociedades mientras dura. Lo sé. Entonces necesitas dos cosas antes de que ellos muevan nada. La primera, que el testamento vigente no sea el que Amparo conoce. Sacó un bloc y empezó a escribir. La segunda, que los activos que figuren como objetivo de esa impugnación estén reasignados a estructuras que ella no tiene documentadas. Hablamos durante 1 hora y 20 minutos. Al salir, llevaba bajo el brazo una carpeta nueva con los primeros pasos de lo que íbamos a ejecutar en los días siguientes. No una fundación todavía. Eso llevaría meses de trámites con el protectorado y el registro, sino algo más inmediato. La modificación del testamento con una nueva distribución patrimonial. La transferencia de 2 de los inmuebles más significativos a una sociedad patrimonial ya existente, cuya titularidad se ajustaría en el registro, y la designación de un nuevo beneficiario en el seguro de vida principal, un proceso que en términos prácticos podía completarse en menos de 1 semana. La fundación era el destino final. Lo que Salvador preparaba esa tarde era el blindaje inmediato. Llegué a casa a las 7:30. Amparo estaba en la cocina. Olía a ajo y a aceite caliente. Ese olor particular de las noches de semana que uno acaba por asociar con la rutina doméstica, de una forma tan profunda que se convierte en algo casi corporal. Me cambié de ropa en el dormitorio. Colgué el traje, metí la carpeta de Salvador en el fondo del maletín que guardaba en el interior del armario, debajo de 2 carpetas más gruesas de proyectos en curso. La cena fue normal. Después de cenar, mientras Amparo recogía los platos y yo terminaba el agua, me habló sin volverse desde el fregadero. Marcos llamó hoy. Levanté la vista del vaso. ¿Qué quería? Preguntó por ti. Dijo que lleva días intentando contactarte y que no le devuelves las llamadas. Era verdad. Marcos me había llamado 3 veces en los últimos 10 días. Las 3 veces había dejado sonar el teléfono sin atender, y las 3 veces había respondido con un mensaje escueto diciéndole que estaba en reuniones y que ya le devolvería la llamada. Una excusa suficiente para un día. 3 veces seguidas empezaba a ser un patrón que alguien atento podría leer como algo más que agendas complicadas. He tenido una semana densa, dije. El lunes le llamo. Amparo no respondió.
Siguió fregando sin añadir nada más, y yo me quedé con el vaso en la mano mirando su espalda, preguntándome si esa pregunta había sido una información transmitida con neutralidad o una sonda lanzada para ver cómo aterrizaba. No lo supe entonces, no podía saberlo. Lo que sí hice el lunes fue llamar a Marcos, exactamente como había dicho. 15 minutos de conversación en los que hablamos de la luna de miel que acababan de terminar, de que el apartamento necesitaba unas reformas menores, de que Inés estaba adaptándose bien al nuevo horario de su trabajo. Marcos habló con la misma fluidez de siempre, sin tensiones visibles, sin referencias al discurso ni a la transferencia cancelada. Yo le pregunté por Inés, por sus planes para el año siguiente, por si había avanzado en el tema de la compra del piso. «Todavía estamos mirando», dijo. «No hay prisa». «No hay prisa». 3 semanas antes me había visitado en la oficina con urgencia real en la voz, porque el mercado subía y no podía esperar. Algo había cambiado en el cálculo, o alguien le había dicho que cambiara el paso por el momento. Colgué y estuve un rato quieto con el teléfono en la mano. Hay noches en que la cabeza no da tregua, aunque el cuerpo esté agotado. Esa semana tuve varias. Me despertaba a las 3 o las 4 con la misma claridad incómoda de quien no ha resuelto algo y lo sabe, y me quedaba tumbado en la oscuridad, escuchando la respiración regular de Amparo al otro lado de la cama, tan cercana y tan completamente ajena al mismo tiempo. Una de esas noches, sin buscarlo, me vino un recuerdo que no esperaba. Marcos tenía 8 años. Había sido un invierno con mucho trabajo acumulado. Uno de esos periodos en que la empresa absorbía todo el tiempo disponible y bastante del que no lo era. Un viernes por la noche llegué a casa pasadas las 11 y me encontré a Amparo sentada en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared junto a la puerta del cuarto de Marcos, dormida. Tenía una manta doblada sobre las rodillas y el libro que había estado leyendo en voz alta todavía abierto en la página donde el sueño la había alcanzado. Marcos había pedido que le leyera hasta dormirse, y ella se había quedado ahí, en el suelo, sin moverse para no despertarlo, hasta que el cansancio pudo más que la postura incómoda. No la desperté. Fui a la cocina, calenté algo rápido, volví al pasillo y me senté en el suelo a su lado durante un rato. Solo eso, sin hacer nada, sin decir nada. Eso también existió, y la memoria no pregunta si es conveniente o no conservarlo. No lo recuerdo para absolverla. Un acto de presencia genuina hace 20 años no borra 28 meses de desvíos bancarios, ni una sociedad constituida para mover dinero, ni una firma al pie de un contrato de impugnación. Pero sería deshonesto pretender que solo hay una versión de Amparo, la de los documentos de Félix, y que la del pasillo de aquel viernes de invierno no existe o no fue real. Las dos son reales. Las dos son la misma persona, y esa complejidad no simplifica nada. Lo hace todo más pesado de cargar. Esa es la parte que nadie ve cuando uno toma decisiones de este tamaño. No la rabia, que es fácil de explicar, el peso de saber que quien te traiciona no es un extraño, sino alguien con quien tienes 20 años de memoria compartida, incluyendo las buenas. Cargar con eso en silencio mientras se prepara cada paso, sin poder contárselo a nadie, sin poder bajar la guardia ni una noche, tiene un coste que no figura en ningún documento legal. El momento más complicado de esa semana no fue ninguno de los que había anticipado. Fue un miércoles por la tarde. Yo estaba en el despacho de casa revisando con Salvador, por videoconferencia, los últimos ajustes al Nuevo Testamento, con los auriculares puestos y la puerta cerrada con pestillo como siempre que tenía ese tipo de llamada. Llevábamos unos 30 minutos cuando escuché pasos en el pasillo, cosa que no era inhabitual. Amparo se movía por la casa a esas horas con total normalidad. Lo que no era habitual fue el sonido del pomo. Alguien giró el pomo de la puerta del despacho. Una sola vez, despacio, con la presión de quien comprueba si está abierta sin querer hacer ruido. Estaba cerrada con pestillo, así que no se abrió. Pero esa fracción de segundo entre el giro del pomo y el silencio posterior me heló la sangre de una forma que no esperaba. Salvador seguía hablando en los auriculares,
explicando los plazos de inscripción registral, y yo respondí con monosílabos durante los 40 segundos siguientes con la vista clavada en el pomo, completamente inmóvil, hasta que los pasos se alejaron de vuelta hacia el salón. Terminé la llamada con normalidad. 5 minutos más tarde salí del despacho con el maletín en la mano, como si hubiera acabado una reunión de trabajo habitual, y fui a la cocina a buscar agua. Amparo estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano. ¿Trabajando todavía a estas horas?, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Una llamada que no podía dejarse para mañana, respondí. Temas de cierre de ejercicio. Ella asintió sin más y siguió mirando el teléfono. No hizo ninguna referencia a haber intentado abrir la puerta, ninguna pregunta sobre por qué estaba cerrada con pestillo cuando yo nunca echaba el pestillo al despacho. Nada. Eso fue lo que me perturbó más que cualquier otra cosa. No la pregunta, sino la ausencia de pregunta. Alguien que intenta abrir una puerta cerrada y no menciona que lo intentó, no es alguien que lo hizo sin darse cuenta. Es alguien que decidió no dejar rastro de haberlo intentado. Dormí 3 horas esa noche. Al día siguiente le envié un mensaje a Félix de 4 líneas. Le decía que había un asunto pendiente que necesitaba resolver antes de que pudiéramos considerar cerrada la investigación. ¿Quién había proporcionado a Amparo la información detallada sobre la estructura de mis sociedades? Porque esa información requería acceso a documentación que ninguno de los dos tenía capacidad de obtener por sus propios medios. Félix respondió 2 horas después con una sola frase. Ya tengo una hipótesis. Necesito confirmarla antes de dártela. Dame 48 horas. 48 horas. En esa respuesta había algo que no era solo cautela profesional. Era la discreción de quien ha encontrado algo que sabe que va a cambiar el peso de todo lo que ya se ha acumulado y que prefiere estar seguro antes de pronunciar el nombre en voz alta. Porque había un nombre. Eso ya lo entendía yo también. Y ese nombre, cuando llegara, iba a obligarme a revisar una confianza depositada durante años en un lugar que nunca había tenido motivos para cuestionar. Félix llamó a las 7:43 de la mañana, 46 horas después de su último mensaje. No esperó a que yo dijera nada más allá del saludo. El nombre es Andrés Palomar Vega, 51 años. Fue el director financiero de tu empresa entre el año 2014 y el 2020. Me quedé quieto junto a la ventana de la cocina con el café sin tocar sobre la encimera. Andrés Palomar, 6 años gestionando la contabilidad interna de Eugenio Valverde Promociones. Acceso completo a la estructura de las sociedades participadas, a los activos inmobiliarios detallados, a las valoraciones reales frente a las fiscales, a los seguros de vida, a los calendarios de liquidez proyectada. Lo había despedido en el verano de 2020 después de detectar una serie de irregularidades en la gestión de gastos que no llegaron a ser suficientemente graves para una denuncia formal, pero que sí fueron suficientes para que la confianza se rompiera de forma irreparable. Le ofrecí una salida discreta, una indemnización por encima de lo legal a cambio de la firma de un acuerdo de confidencialidad y una carta de baja voluntaria. Aceptó sin discutir. Lo que no había calculado entonces era que alguien que conoce una empresa por dentro durante 6 años y que sale de ella sintiéndose en deuda, pero también con resentimiento, puede convertirse 4 años después en el recurso perfecto para quien necesite un mapa detallado de esa misma empresa. ¿Cuándo empezó el contacto con Amparo?, pregunté. Los primeros registros que he podido documentar son de hace 19 meses, dijo Félix. 3 reuniones en un espacio de 2 meses, en un bar del centro que frecuenta ella desde hace años. Después el contacto pasa a ser telefónico. Tengo 7 llamadas entre ellos en los 4 meses previos a la firma del contrato con Fuentes Navarro. 19 meses. La misma ventana temporal que los primeros mensajes en el teléfono secundario. No era coincidencia. Amparo había construido las 2 piezas al mismo tiempo, el acceso a la información técnica y el canal para monetizarla jurídicamente, y lo había hecho con la paciencia de quien sabe que la prisa es el único error que no puede permitirse. Palomar tiene algo firmado, no que yo haya podido localizar.
Su papel fue de fuente de información, no de parte contractual, lo cual desde el punto de vista de su exposición legal lo deja en un territorio incómodo, pero no necesariamente procesable sin más elementos. Está bien, eso es suficiente por ahora. Colgué. Terminé el café de pie, en silencio, mirando la calle todavía oscura de esa hora. Andrés Palomar había firmado un acuerdo de confidencialidad. Lo que le había transmitido a Amparo sobre la estructura interna de la empresa era una violación directa de ese acuerdo, lo que abría una vía legal paralela que yo no había anticipado, pero que Salvador iba a saber exactamente cómo utilizar. No como objetivo principal, sino como palanca adicional en el momento adecuado. Esa mañana llamé a Salvador desde el coche, en camino a la oficina, con el manos libres y el volumen bajo. Le transmití el nombre de Palomar y le pedí que lo incorporara al expediente. Después le pregunté en qué punto estaban los movimientos que habíamos acordado la semana anterior. El testamento nuevo está firmado y protocolizado desde ayer, dijo Salvador. La reasignación de los 2 inmuebles a la sociedad patrimonial queda inscrita en el registro esta semana. La modificación del seguro de vida la procesa la compañía en un plazo de 3 a 5 días hábiles desde que reciban la documentación, que ya está enviada. ¿Y la transferencia sigue cancelada sin posibilidad de reactivación automática? Cancelada y bloqueada por instrucción expresa. Para ejecutarla de nuevo haría falta una orden tuya en persona con verificación notarial. Nadie más puede reactivarla. Bien, los activos que Amparo y su abogado tenían documentados como objetivo de la impugnación estaban siendo reasignados a estructuras que no figuraban en ninguno de los documentos que Palomar le había proporcionado. Cuando Fuentes Navarro iniciara el procedimiento, si es que lo iniciaba, se encontraría buscando algo que ya no estaba donde lo había visto. El proceso de la fundación avanzaba en paralelo, pero a su ritmo legal. Solicitud presentada ante el Protectorado de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. Dotación fundacional en trámite de validación. Estatutos en fase de revisión. Meses de proceso por delante. Pero la semilla estaba plantada, y ese era el destino final del capital que Eugenio Valverde había tardado 30 años en construir. Una fundación que llevaría el nombre de su madre, Carmen Morales Fuentes, y que financiaría becas de formación profesional para jóvenes de entornos sin recursos en el área metropolitana de Valencia. El barrio de Orriols, entre otros. Esa parte no figuraba en ningún documento que Amparo hubiera visto ni pudiera ver. Los días siguientes los dediqué a preparar el confronto con la misma metodología con que preparo los proyectos que tienen más de una variable crítica. Listando primero todo lo que podía salir mal, luego construyendo respuesta para cada escenario, luego organizando el material en el orden en que tendría más impacto, sin necesidad de elevar la voz ni una sola vez. Los documentos los organicé en 4 grupos separados por pestañas. El primero, los extractos bancarios de la cuenta que Amparo tenía sin mi conocimiento, con el total acumulado de 382.000 euros y la cronología de los movimientos. El segundo, la documentación de la sociedad de Marcos, con el registro mercantil y la trazabilidad de los fondos que la habían alimentado. El tercero, la fotocopia del contrato con Fuentes Navarro, con la firma de Marcos como testigo en la última página. El cuarto, el acuerdo de confidencialidad que Palomar había firmado en 2020, junto con la documentación del contacto con Amparo que Félix había recopilado. 4 grupos, sin decoración, sin subrayados ni anotaciones al margen. Los hechos solos tienen más peso que cualquier comentario que se les añada encima. El jueves de esa semana, a las 6:40 de la tarde, Amparo llegó a casa antes de lo esperado. Yo estaba en el despacho con la carpeta abierta sobre el escritorio, revisando por última vez el orden de los documentos antes de guardarla. Escuché la llave en la cerradura y en el mismo instante cerré la carpeta. La deslicé dentro del cajón inferior del escritorio y giré la llave del cajón en un movimiento que no debería haber necesitado parecer natural, pero que necesitó serlo. Amparo asomó la cabeza al despacho 3 segundos después de entrar. Me encontró de pie junto a la ventana,
mirando hacia afuera con las manos en los bolsillos del pantalón. «Llegas pronto», dije sin girarme de inmediato, como si su entrada me hubiera interrumpido un pensamiento sin importancia. La reunión se canceló a última hora. Se apoyó en el marco de la puerta. «¿Qué estás mirando?» «Nada», respondí girándome entonces con la cadencia de alguien que no estaba haciendo nada que mereciera explicación. «El edificio de enfrente tiene una gotera en la cornisa que llevan semanas sin arreglar». Amparo miró hacia la ventana un momento, asintió sin demasiado interés y dijo que iba a cambiarse de ropa. Sus pasos se alejaron hacia el dormitorio y yo solté el aire que había estado conteniendo desde que la llave giró en la cerradura. El cajón estaba cerrado, la carpeta dentro. Ella no había visto nada, pero había algo en cómo había mirado la habitación al entrar. Un segundo de atención antes de dirigirse a la ventana siguiendo mi indicación, que me dijo que no era la primera vez en esas semanas que revisaba el espacio del despacho buscando algo sin saber exactamente qué. Esa noche decidí que el plazo se había terminado. No por miedo a ser descubierto, sino porque cada día adicional de espera era un día en que el otro lado podía dar un paso que yo no controlaba. La investigación estaba completa. Los activos estaban blindados, el testamento estaba actualizado. No había ninguna variable pendiente que justificara alargar más la espera. Al día siguiente, viernes, le envié un mensaje a Marcos. 3 frases. Sin encabezado afectuoso, sin introducción, sin ningún elemento que pudiera interpretarse como apertura a una respuesta negociada. A partir del día de hoy, dejo de transferir el importe mensual del alquiler de tu apartamento. El seguro médico y el gasto del vehículo quedan cancelados en un plazo de 30 días naturales desde la fecha de este mensaje. No espero respuesta. Lo envié a las 9:04 de la mañana. Luego apagué la pantalla del teléfono y lo puse cara abajo sobre el escritorio. Concha entró 10 minutos después con los planos de una obra en Torrent que necesitaba revisión. Pasé la mañana trabajando con una concentración que no había tenido en semanas, como si haber enviado ese mensaje hubiera cerrado una válvula que llevaba demasiado tiempo abierta y por la que se había ido escapando una presión constante y silenciosa. A las 12:17 Marcos llamó. Dejé que sonara. 4 tonos completos antes de pasar al buzón de voz. No dejó mensaje. A las 12:42 volvió a llamar. Lo mismo. A la 1:09 un mensaje de texto. «Papá, necesitamos hablar. Llámame». No respondí. Ese fin de semana llamé a Salvador para fijar la fecha y el lugar del confronto. Acordamos el martes siguiente, a las 11 de la mañana, en el despacho de Salvador. Terreno neutro con presencia notarial, que es lo más cercano a terreno controlado que puede existir en una conversación de ese tipo. Le pedí que tuviera presente a su socio como segunda figura jurídica sin participación activa, solo como testigo con credencial profesional. «¿Quieres que avise a Amparo tú mismo o lo hacemos desde aquí?», preguntó Salvador. «Yo mismo», dije. «Esta noche». Esa noche, después de cenar, le dije a Amparo que el martes a las 11 tenía que acompañarme a una reunión con Salvador, que había unos documentos relacionados con la reorganización patrimonial que requerían su firma como cónyuge. Lo dije con el mismo tono con que le habría pedido que firmara cualquier papel rutinario de los que habían pasado por nuestra mesa docenas de veces a lo largo de 27 años. Amparo dijo que sí sin preguntar nada más. Y en ese momento, mirándola frente a mí en la mesa de la cocina con la taza de infusión entre las manos y la expresión completamente tranquila de quien no sospecha nada, entendí algo que no había querido mirar de frente hasta entonces, que ella tampoco sospechaba porque no había motivo para sospechar, porque en su cálculo el plan seguía intacto. La transferencia había sido cancelada, sí, pero en su lectura eso era exactamente lo que esperaban que yo hiciera. El movimiento reactivo del padre herido que confirma el relato del discurso. El siguiente paso, en su esquema, era que yo cedería eventualmente, porque no quedarme sin relación con mi único hijo tenía un precio que cualquier hombre en mi posición acabaría pagando. Lo que no había calculado era que yo llevaba semanas preparando algo
que ella no había visto construirse, y que el martes por la mañana iba a encontrarse no con un padre cediendo bajo presión, sino con 4 grupos de documentos ordenados sobre una mesa, y sin ningún movimiento posible que no hubiera sido anticipado ya. El lunes por la noche no dormí bien, no por miedo ni por duda, por algo más difícil de nombrar, la certeza de que al día siguiente iba a cruzar un umbral que no tiene vuelta posible, y que al otro lado de ese umbral la vida iba a tener una forma completamente diferente a la que había tenido durante 27 años, aunque yo todavía no pudiera ver con exactitud qué forma sería esa. A las 10:50 del martes, Amparo y yo entramos juntos al edificio de la Notaría de Salvador. Ella iba delante. Yo sostenía la puerta. Y en el maletín que llevaba colgado del hombro izquierdo, la carpeta con los 4 grupos de documentos descansaba en silencio, esperando el momento exacto en que iba a dejar de ser solo papel. La sala interior de la Notaría de Salvador tenía 4 sillas alrededor de una mesa rectangular de madera oscura, una lámpara de techo con luz fría y un reloj en la pared que marcaba las 11:03 cuando Amparo y yo tomamos asiento frente a Salvador y su socio, Bernardo Ruiz Medina, 64 años, presentado simplemente como su colega sin que Amparo preguntara más. Salvador abrió la reunión con la formalidad precisa de quien ha conducido miles de actos notariales: fecha, hora, partes presentes, objeto declarado. Su voz no tenía inflexión distinta a la de cualquier otro martes a las 11. Cuando terminó el encabezado, me miró y asintió una vez apenas perceptible. Abrí el maletín, saqué la carpeta, la deposité sobre la mesa, no dije nada todavía. Abrí la primera pestaña y coloqué frente a Amparo los extractos de la cuenta que yo no debería haber necesitado conocer. 28 páginas con columnas de movimientos, fechas, importes, el total acumulado de 382.000 euros. Lo puse despacio, con las esquinas alineadas, como si el orden del papel fuera parte del argumento en sí mismo. Amparo miró la primera hoja. Su expresión no cambió de inmediato. Ese primer segundo fue de reconocimiento silencioso, el instante en que alguien ve algo que sabe que no debería estar frente a él y calcula en tiempo real cuánto espacio queda para maniobrar. Luego levantó los ojos hacia mí. ¿Qué es esto? Es una cuenta corriente a tu nombre en una entidad donde nunca tuvimos nada juntos, dije. Abierta hace 2 años y 4 meses, con 28 meses de movimientos documentados. Hubo una pausa. Amparo se volvió hacia Salvador como si buscara una indicación de que aquello era un malentendido, que él podría resolver con 2 palabras. Salvador sostuvo su mirada sin decir nada. Eugenio, si hay una confusión sobre alguna cuenta, no hay confusión. La interrumpí con la misma calma con que había hablado hasta ese momento. Hay documentación. Abrí la segunda pestaña y coloqué el registro mercantil de la Sociedad de Marcos junto a la trazabilidad de los fondos que la habían alimentado. Después la tercera, el contrato con Fuentes Navarro, las 4 páginas con el sello del despacho y las firmas al pie. La última página, con el nombre de Marcos escrito a máquina debajo de su rúbrica, la orienté hacia ella con cuidado, para que quedara completamente legible desde su posición. Amparo miró esa página durante varios segundos. «Quiero hablar contigo a solas», dijo. La voz seguía controlada, pero había algo debajo que no estaba antes, como una grieta que aparece en una superficie que hasta entonces había parecido sólida. «No», respondí. Una sola palabra, sin explicación adicional, sin disculpa, sin el más mínimo gesto hacia la negociación que ella intentaba abrir. «Eugenio, llevamos 27 años». 28, la corregí. 27 de matrimonio, 28 desde que nos conocimos. Y los documentos que tienes delante empiezan hace 2 años y 4 meses, que es exactamente el mes siguiente a la conversación en que te dije que la empresa había tenido su mejor ejercicio. Silencio. Amparo apoyó las manos sobre la mesa con los dedos extendidos, un gesto que reconocí como el que hacía cuando necesitaba un momento para reorganizar lo que iba a decir a continuación. En otra circunstancia,
Ese gesto me habría resultado familiar hasta ser invisible. Ahora lo veía con la claridad de quien observa algo por última vez. «No es lo que parece», dijo. No respondí. Yo solo estaba protegiéndome. Llevamos años sin hablar de verdad, tú siempre con la empresa, y yo sin saber si en algún momento ibas a decidir que ya no... Amparo. La interrumpí sin elevar la voz. Tienes un abogado. A partir de ahora, habla con él. Salvador tomó la palabra con esa autoridad tranquila que tienen los notarios cuando ejercen su función en lugar de su opinión personal. Explicó los pasos que seguirían a partir de esa reunión: la comunicación formal del inicio del proceso de separación, la entrega de copias de toda la documentación a ambas partes, los plazos legales establecidos. Lo explicó con precisión y sin adorno, como se explica un mecanismo que ya está en marcha y cuyos engranajes no se detienen porque alguien preferiría que lo hicieran. Amparo no habló más durante el resto de la reunión. Cuando Salvador dio por concluido el acto a las 12:41, ella se levantó, recogió su bolso y salió de la sala sin mirarme. Sus pasos en el pasillo de la notaría resonaron de esa forma particular que tienen cuando alguien camina hacia un sitio donde todavía no sabe bien qué va a encontrar. Me quedé 5 minutos más con Salvador y Bernardo, confirmando los pasos inmediatos. La documentación era sólida para sostener la parte de fraude patrimonial sin necesidad de ampliarla. Bernardo añadió que lo que había sobre la mesa era más que suficiente para que cualquier abogado experimentado recomendara a su cliente negociar antes que litigar. Salí de la notaría a la 1:45. Caminé hasta el coche sin apresuramiento, con el maletín en la mano, y el sol de mediodía cayendo sobre la acera con esa luz blanca y vertical de los días sin nubes. El ruido de la ciudad continuaba con total indiferencia al peso de lo que acababa de ocurrir en esa sala. Tráfico, voces, el motor de una furgoneta arrancando en doble fila. Todo exactamente igual que cualquier otro martes. 2 días después, el jueves por la mañana, Marcos entró en la recepción de mi oficina sin aviso previo. Concha me llamó al interior para decirme que estaba abajo. Le dije que subiera. Llegó con ese paso rápido de quien viene a resolver algo que siente urgente, la mandíbula ligeramente tensa, los ojos con esa mezcla de determinación y desconcierto que tienen las personas cuando una situación ha avanzado más deprisa de lo que calculaban. Se sentó en la silla frente al escritorio sin que yo se lo ofreciera, lo cual tampoco importaba ya. «Papá, necesito que me expliques qué está pasando». Lo escuché. Le dejé hablar durante 4 minutos sin interrumpirle. Habló del apartamento, del seguro médico, del coche, de que Inés estaba asustada, de que todo aquello era una reacción desproporcionada a un discurso pronunciado desde la emoción del momento, de que llevaban semanas intentando hablar sin conseguirlo. Hacia el final mencionó de pasada que un abogado le había dicho que quizás había vías para revisar ciertas decisiones si habían sido tomadas con precipitación. Lo mencionó como quien deja caer algo sin querer que parezca una amenaza, pero los dos sabíamos lo que era. Cuando terminó, abrí el cajón inferior del escritorio. Saqué una sola hoja. La fotocopia de la última página del contrato con Fuentes Navarro, con su firma manuscrita y su nombre escrito a máquina debajo. La coloqué sobre el escritorio y la orienté hacia él con 2 dedos, despacio. Marcos miró el papel. Lo reconoció. Vi el momento exacto en que lo reconoció, porque su respiración cambió de ritmo antes de que ningún músculo de su cara tuviera tiempo de recomponerse del todo. Esto lo firmé como testigo porque mamá me pidió. «Ya lo leí todo», lo interrumpí. 3 sílabas. Sin inflexión, sin rabia, sin ninguna apertura hacia lo que él esperaba que viniera después. Lo entendí todo. Una pausa de 2 segundos exactos. La conversación ha terminado. Marcos me miró durante un momento que se extendió más de lo que cualquiera de los dos habría querido. Buscaba algo en mi cara, probablemente lo que siempre había buscado sin encontrarlo del todo. Alguna fisura por donde entrar, algún resto de la culpa paterna que funciona como palanca cuando todo lo demás falla. No lo encontró. No porque no existiera ningún resto de nada, sino porque lo que había al otro lado de su mirada
era alguien que había tomado una decisión días atrás y que ya había procesado el coste de tomarla antes de ejecutarla. Se levantó, cogió la fotocopia de la mesa, la sostuvo un instante y la volvió a dejar. Como si quitársela fuera un gesto demasiado explícito de algo que prefería no terminar de admitir, salió sin decir nada más. La puerta de cristal de la recepción se cerró. La oficina recuperó el silencio de trabajo de media mañana, con el teclado de Concha al fondo y el ruido sordo del tráfico desde abajo. Eso fue lo último. No hubo llamada posterior. No hubo mensaje. En los días siguientes el seguro médico fue dado de baja por la compañía según la instrucción enviada. La domiciliación del alquiler dejó de ejecutarse. La cobertura del vehículo expiró sin renovación. Cada uno de esos cortes se produjo sin dramatismo, sin comunicado adicional, exactamente como lo había establecido el mensaje de 3 frases del viernes anterior. Las consecuencias para Amparo tardaron más en materializarse porque los procesos legales tienen sus propios tiempos. Pero la documentación de fraude patrimonial era lo suficientemente sólida para que su letrado, al leer todo lo que Salvador le transmitió en los días siguientes, le recomendara negociar en lugar de litigar. La parte que Amparo había calculado recibir quedó reducida a una fracción de lo que había esperado. La cuenta con los 382.000 euros fue objeto de un proceso de recuperación con fundamento legal suficiente para prosperar. El expediente de Palomar quedó en manos de Salvador para activarlo en el momento que la estrategia aconsejara. Y la fundación avanza, con la lentitud de las cosas construidas para durar más que uno mismo. Carmen Morales Fuentes, que fue el nombre de mi madre y que será el nombre en la fachada cuando esté operativa. Becas de formación profesional para jóvenes del área metropolitana de Valencia, del tipo de barrio donde yo aprendí la diferencia entre lo necesario y lo deseable antes de que nadie me lo explicara con palabras. Eso es a dónde fue ese dinero. No al bolsillo de quien llevaba 14 meses calculando cómo vaciarlo. Hay algo que quiero decir antes de cerrar esto. La noche de la boda, cuando salí del salón y crucé el jardín hasta el aparcamiento, no estaba destruido. Eso es lo que muchos asumirían, que un hombre que acaba de ser humillado delante de 150 personas por su único hijo en el día de su boda, debe de salir roto, sin capacidad de hacer nada coherente durante días. No fue así. Terminé la copa porque no iba a dejarla a medias, como señal de que algo me había alcanzado. Doblé el guardanapo porque el orden en los gestos pequeños es lo que sostiene a las personas que se han acostumbrado a construir en lugar de a reaccionar. Salí sin despedirme de nadie, porque no había nadie en ese salón que supiera todavía lo que acababa de ocurrir de verdad, y cualquier despedida habría sido una actuación que no le debía a nadie. Y llamé a Salvador desde el coche, porque en 30 años de empresa aprendí que el primer movimiento después de un golpe inesperado no es el contraataque. Es asegurar lo que todavía está en pie. Ese gesto que algunas personas leyeron como pasividad, como la resignación del padre que encaja en silencio y se marcha, era el único movimiento consentido en ese momento, salir del tablero antes de que alguien más decidiera las reglas del turno siguiente. Lo que perdí en todo esto no cabe en ningún expediente. Un hijo de 27 años, con quien ya no voy a compartir lo que viene. 27 años de matrimonio con alguien que también fue, en un invierno real, la persona dormida en el suelo de un pasillo con un libro abierto sobre las rodillas. El tiempo que estas semanas le robaron a cosas que merecían ese tiempo. Eso no lo devuelve ninguna sentencia. Pero hay una diferencia entre pagar un precio y que te lo cobren 2 veces. Lo primero a veces no tiene vuelta. Lo segundo sí es una elección. Y yo elegí no pagarlo 2 veces. Lo que construí durante 30 años lo construí solo, desde un solar con deudas y sin nadie que respondiera por mí. Lo que ese dinero va a hacer ahora, con el nombre de mi madre en la fachada, lo voy a haber hecho aunque no llegue a ver el final. Y cuando alguien de Orriols o de cualquier otro barrio de esa ciudad reciba una de esas becas y tenga una oportunidad que de otra forma no habría tenido, ese capital habrá encontrado el único destino que merece lo que costó ganarlo. Eso es lo que queda cuando se apaga el ruido.
Un hombre que aprendió a construir antes de aprender a descansar no necesita que nadie le explique cuánto vale lo que levantó. Lo sabe en los huesos desde el primer ladrillo.